Bueno, vamos a dar comienzo a la sesión. Vamos a presentar al doctor Omar Solórzano, que tiene una trayectoria interesante. Pasó bueno, poco a poco fue descubriendo cuál era la verdadera vocación. Primero empezó la carrera de medicina en la Universidad de Nuevo León, que es muy buena universidad. Luego se fue a hacer cirugía en el Seguro Social en Torreón, Coahuila. Luego 2 años más de laparoscopía. Y finalmente hizo 2 años de endoscopía en el hospital, en el Centro Médico de Especialidades del Seguro Social. Y finalmente se dio cuenta que la endoscopía es más interesante que la cirugía. Ya no opera, ya no hace laparoscopías, ya no hace cirugía abierta y está totalmente dedicado a la endoscopía y es una persona muy capacitada. La hemos visto en algunos casos de vías biliares y ya va a estar viniendo más seguido aquí al hospital. Y también esta sesión sirve para despedir al doctor Pardiñas. Creo que es la última sesión como presidente. Bueno, de gastro ya, que ha hecho muy buen papel, ¿no? Ha habido muy buenas sesiones. Entonces, el doctor Solórzano nos va a hablar de, bueno, varias cosas en general de la coledocolitiasis. ¿Cuándo debemos sospechar que hay coledocolitiasis en un paciente con colestitis crónica litiásica que se va a operar? ¿Qué hacer ante esa sospecha? ¿Qué estudio pedir? O ir directamente a una CEPRE. Si esta CEPRE, si el paciente se va a operar de vesícula, se debe hacer preoperatoria, posoperatoria o transoperatoria. También nos va a hablar de en la pancreatitis biliar, cuándo se debe realizar una CEPRE. Se debe hacer de urgencia, inmediatamente en las 24 horas primeras o en las 72 horas, o dar al paciente de alta. Y si la cirugía ya pasó a la historia, si ya está totalmente descartada en casos de coledocolitiasis, ya todo es endoscopía, ya los cirujanos ya no tienen ningún papel en esto. Y también, no sé si nos puede hablar de la cirugía, perdón, la CEPRE o la exploración de vías biliares endoscópica en pacientes operados, pacientes con anatomía alterada por cirugía, ¿no? Cirugías ya por obesidad o por gastro y anastomosis, etcétera, ¿no? Bueno, adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación y por la invitación, doctor. Vamos a hablar sobre el manejo endoscópico de lito difícil. En realidad, el término lito difícil es algo controvertido, pero vamos a ir viendo de qué se trata el lito difícil. Como antecedentes tenemos que la litiasis vesicular tiene una frecuencia bastante elevada, tiene una frecuencia entre el 10 y 15% de la población, y de estos 20% desarrollarán síntomas clínicamente significativos. Sabemos que la presentación es diversa y la etiología es multifactorial. Sin embargo, el antecedente familiar tiene un importante componente y es estadísticamente significativo en este estudio de cohorte. La historia natural de la litiasis vesicular, de las piedras en la vesícula, es que son asintomáticos. Y la evolución de estos a través del tiempo es que el 10% a 5 años van a desarrollar síntomas, el 21.5% a 10 años, y casi un tercio de los pacientes van a desarrollar síntomas en los primeros 15 años. El tipo de presentación es una colecistitis crónica, una colecistitis aguda en el 3%, y coledocolitiasis y colangitis, la presentación es del 2.7%, es muy baja. La presentación como una neoplasia, también como se ve en esta colangiografía, es aproximadamente del 0.5-0.4%. En México tiene una prevalencia elevada del 14% en la población general y es más frecuente en mujeres que en hombres. Esto es, aquí hacemos nosotros las CEPRES en la sala de endoscopía.
Nosotros, el equipo que necesitamos es un duodenoscopio. El duodenoscopio tiene visión lateral, una unidad electroquirúrgica que sensa impedancia, que es esta, es un herbe. Necesitamos varios accesorios, como son los básicos, el esfinterotomo, que es este, la guía, que es esta amarilla con negra, un balón biliar, cuando está disponible una canastilla y un balón de dilatación, que es de expansión radial controlada. En ocasiones, cuando está disponible, siempre usamos CO2, porque hacemos procedimientos terapéuticos siempre. La CEPRE no es un estudio diagnóstico. Esta es la canastilla y este es el balón de dilatación de expansión radial. ¿Ok? En un paciente con litiasis vesicular, la frecuencia de coledocolitiasis es dependiendo la serie, de 3.4 hasta el 12%. El diagnóstico inicial lo hacemos con un ultrasonido abdominal, donde la sensibilidad para colelitiasis es del 85% aproximadamente, y para coledocolitiasis es hasta el 50%. Más o menos 50% de los pacientes podemos encontrar, pero aumenta la sensibilidad de coledocolitiasis cuando los litos son mayores a 6 milímetros. Cuando tenemos litos menores de 6 milímetros, el ultrasonido endoscópico es ideal porque tiene una mejor sensibilidad en los litos menores de 6 milímetros. Y cuando sospechamos de unos litos menores de 5 milímetros, el estudio ideal sería el ultrasonido endoscópico. Si tenemos una dilatación de la vía biliar con vesícula in situ mayor de 10 milímetros, bilirrubinas mayores de 4, entonces podríamos solicitar una colangioresonancia. Dependiendo en dónde estemos y cuál es la disponibilidad del ultrasonido endoscópico, de la colangioresonancia, podemos pedir cualquiera de los dos. Pero sin duda, la mejor sensibilidad actualmente es del ultrasonido endoscópico para diagnóstico. La CEPRE no es un estudio diagnóstico, siempre hacemos una CEPRE para hacer algún tipo de tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para coledocolitiasis, para decir que es un lito difícil? Hay varios aspectos que debemos de tomar en cuenta, que es la dificultad para el acceso biliar, las características del lito y la condición clínica del paciente. Como primera instancia, la dificultad para el acceso biliar. Nosotros tenemos dificultad para pasar la guía o hacer una canulación selectiva de la vía biliar cuando tenemos un divertículo periampular. Cuando tenemos un conducto biliar sigmoideo, cuando es una angulación distal menor a 135 grados y cuando tienen anatomía modificada. Esto, créanmelo, es un colédoco, parece un colon, pero es sumamente grande. Instrumentar esto está sumamente difícil. Cuando tenemos anatomía modificada, podemos hacer un enterocepre. La tasa de éxito es cercana al 50-60%. Y nuevamente el ultrasonido endoscópico ofrece ventajas con las prótesis de posición luminal. Y que, bueno, eso sería otro tema, ¿no? A lo que me refiero con conducto biliar sigmoideo es esta angulación que se ve aquí. Este ángulo, si es menor a 135 grados, entonces dificulta la extracción de los litos. Un problema importante que hemos visto muy pocas veces referido actualmente, porque ya no se usa una sonda en T, es esto. Nosotros hacemos una colangiografía inicial y está tan angulada la vía biliar que no pasa el medio de contraste hacia el duodeno. Entonces esto significa si hay un lito acá arriba, pues es muy complejo sacarlo, pero pues, obviamente sí se puede, ¿no? Otra característica para la dificultad de la extracción de los litos es que tengan más de 10 litos, que el diámetro de un solo lito sea de 15 milímetros y que tenga una localización intrahepática o que esté en el conducto cístico o que tenga un lito proximal a una estenosis. Estos litos cuadrados también son de difícil extracción.
Esta es una colangiografía en donde, si ustedes ven, la colangiografía inicial nos indica que el colédoco distal está muy, muy pequeño, tiene una estenosis, este paciente tuvo una pancreatitis y no tiene vesícula, tiene la vía biliar principal dilatada y tiene el conducto cístico con un lito y en la vía biliar también tiene otro lito. Entonces, lo que hacemos una esfinterotomía de forma convencional, dilatación con balón, metemos una canastilla y finalmente podemos retirar los litos. Obviamente hay situaciones que salen rotundamente del tratamiento endoscópico, como es este caso, donde es un lito gigante y lo único que podemos hacer es subir una prótesis. Otra causa de dificultad para la extracción de litos es la clínica del paciente. Los estudios de corte mencionan que pacientes mayores de 65 años y aquellos que tienen coagulopatía, se dificulta la extracción de los litos. Hay que tomarlo con reserva, pero es lo que dice la literatura. Este es un caso que hicimos aquí. Venía en primera instancia una estenosis del píloro, en segunda instancia tenía una úlcera en la rodilla duodenal que nos imposibilitaba pasar a la segunda porción de duodeno para localizar la papila. Una vez llegando a la papila, vimos que tenía un divertículo periampular y aquí está la luz hacia la tercera porción del duodeno. Y tenía una sonda en T. Entonces lo que hicimos fue avanzar la sonda en T a través del conducto cístico, perdón, a través de a la vía biliar distal y no vimos nada. Después de varias maniobras, vimos que aquí estaba la papila, este puntito que se ve aquí. Logramos canular, hicimos una dilatación con un balón CRE. Así se ve la imagen endoscópica después de una dilatación. Hay que tomar en cuenta que tiene un divertículo. Y la verdad es que el lito no tiene mayor problema. La dificultad técnica es llegar a la zona para poder identificar la papila, canular y retirar el lito. Entonces, la verdad es que no hay un consenso, hay que individualizar cada caso. Un lito difícil, por todo lo que hemos visto, podríamos definirlo como la dificultad para la extracción de un lito con maniobras habituales, que es esfinterotomía y extracción biliar con balón o con canastilla. En resumen, podríamos decir que si es un lito único mayor de 20 milímetros, si tiene más de 3 litos, si tiene un lito proximal a una estenosis y está asociado a una angulación menor a 135 grados, entonces estamos en un caso de lito difícil y tendríamos que utilizar otras estrategias endoscópicas para poder resolver el problema. Lo habitual que hacemos es, esta es la papila, canulamos con un esfinterotomo y guía de forma inicial y hacemos una esfinterotomía biliar. Esta es la esfinterotomía. Aquí tiene un cablecito que corta, que está conectado a una unidad electroquirúrgica que es EMS impedancia y nos permite un corte prácticamente sin hemorragia. Posteriormente hacemos una dilatación papilar con balón y también podemos hacer una combinación de ambas, una esfinterotomía biliar más dilatación con balón. El problema empieza cuando dilatamos un poquito más de 12 milímetros. Puede haber riesgo de hemorragia, perforación, pancreatitis. Y es así como se ve la imagen de una dilatación con balón CR. ¿Cuál es la eficacia de estas técnicas? Pues bueno, la literatura menciona en estudios de corte que la dilatación papilar comparada con la esfinterotomía tiene una eficacia similar, con una razón de Momius de 0.8. Cuando comparamos una esfinterotomía biliar con dilatación con balón, la tendencia es que es mejor la dilatación, la esfinterotomía más dilatación, pero en el estudio de corte, en este estudio, no hubo diferencia estadísticamente significativa. Entonces, el abordaje inicial, y es nuestra práctica, es realizar una esfinterotomía más dilatación con un balón CR de dilatación controlada, de expansión radial controlada, en lugar de hacer únicamente alguna de las dos por sí sola.
y tiene estadísticamente significancia. Hacemos una esfinterotomía, una dilatación, y el primer paso es hacer una extracción del hito con balón. Si esta no es posible, metemos una canastilla, así se ve la canastilla, hay de diferentes medidas dependiendo del tamaño del hito. Y bueno, sacamos los litos. Otros métodos alternativos de litotricia es la litotricia electrohidráulica y la litotricia láser. Y la litotricia extracorpórea, que bueno, en nuestro centro no lo tenemos disponible, pero básicamente la litotricia electrohidráulica es una sonda bipolar que se introduce a través del coledocoscopio y genera una carga que esta presión hidrofílica a través del agua fragmenta el lito. La litotricia láser, un poquito menos disponible que esta de la electrohidráulica, genera un láser pulsado en el lito y mediante una onda de choque propicia la fragmentación del lito. Y posteriormente metemos un balón y extraemos los litos. Balón, canastilla, para poder extraer los litos. ¿Cómo se utiliza esta litotricia? Es mediante colangioscopía. La colangioscopía puede ser, los abordajes son distintos. Puede ser una colangioscopía con 2 operadores, puede ser una colangioscopía de un solo operador, puede ser una colangioscopía directa con un endoscopio muy delgado, que ya prácticamente no está disponible, o con la angiografía digital de un solo operador que actualmente promociona esta marca, Boston, que es bastante buena la definición. Y también tiene otro accesorio que es el Discover, que es un colangioscopio que se mete a través de un trocar, y también se puede hacer una colangiografía directamente. Colangioscopía, perdón, directamente. Esto es la forma en la que se monta. Este es el duodenoscopio, este es el spyglass, y por medio de esto metemos los accesorios. Hay canastillas, hay para tomar biopsias, y la sonda bipolar para la litotricia electrohidráulica. En su versión, la que se llama Discover, únicamente se mete esto a través de un trocar y se puede hacer una colangioscopía anterógrada de forma directa, sin la necesidad de meterse por la boca. Estas son algunas imágenes. Esta fue una paciente que tenía un lito en el hepático derecho y nos metimos a través con el spyglass. Se ven de verdad que se ve muy, muy bien comparado con las versiones anteriores. Podemos introducir una guía, podemos ver todos los conductos, podemos ver los litos pequeños. ¿Y cuál es la eficacia de esta litotricia asistida por colangioscopía? Bueno, la literatura menciona que es similar. La única diferencia estadísticamente significativa es que nos tardamos un poco más con la litotricia electrohidráulica, 79 minutos contra 49 minutos, pero el éxito global es muy, muy alto, es cercano al 98%. ¿Qué pasa si no podemos realizar? Ya hicimos CEPRE convencional, hicimos dilatación, canastilla, una colangioscopía, utilizamos litotricia electrohidráulica y aún así no podemos retirar el lito. Pues bueno, lo único que nos queda es un drenaje biliar adecuado con una prótesis plástica. Ese sería el siguiente paso. Y se menciona en la literatura que podemos dejar la prótesis más o menos como entre 2 y 6 meses. Nuestra práctica es dejarlo 3 meses y posteriormente realizar una CEPRE después de este tiempo. Y el éxito en esta CEPRE es cercano al 90%, 90-95% aproximadamente. Siempre que utilizamos esta estrategia, pues bueno, tomamos una colangiografía inicial. Aquí vemos que pues,
esta es una prótesis, esta prótesis está migrada. Debemos de hacer todos los estudios preoperatorios, PFHs, tiempos de coagulación, porque la CEPRE de verdad que cuando sangra, sangra de veras, y más cuando hacemos dilatación. Y hay que definir, hay que conocer nuestros límites, ¿no? Obviamente, este lito, imposible que salga por CEPRE, metemos una prótesis. No es un fracaso, yo creo que es una muy buena estrategia saber cuándo decir que el equipo de cirugía tiene que entrar a resolver el caso. Complicaciones, pues sí, hay muchas. La más temida es la perforación, pero sin embargo, la que más nos preocupa es la pancreatitis post-CEPRE y la hemorragia posterior a una dilatación con un balón CR. Este es un caso que hicimos la semana pasada, me parece, solamente para ejemplificar. Este paciente tenía documentado coleocolitiasis por una colangioresonancia. En nuestro centro, pues los residentes empiezan todas las CEPRES. Y bueno, aquí vemos que se van al conducto pancreático, ¿no? 2 canulaciones al conducto pancreático ya significa una canulación difícil. Y bueno, reafirmamos la canulación hacia la vía biliar principal. Hacemos una colangiografía inicial en donde vemos un defecto de llenado a este nivel, que más o menos lo determinamos en 15 milímetros, 2 centímetros de largo. Realizamos una dilatación, el balón del CRE se ve así en la colangiografía. Este es el hito. Aclaramos la vía biliar. Este es el balón biliar, este es el hito. Aquí quedaba un remanente. Y finalmente, siempre hacemos una colangiografía final para documentarlo cuando estamos instrumentando la vía biliar. Y la colangiografía final. Aquí ya es duodeno. Y bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones o cómo es el algoritmo que nosotros seguimos? Una colangiografía inicial para determinar las características del hito cuando tiene predictores fuertes de coleocolitiasis, como ya hemos visto, dilatación de la vía biliar con vesícula in situ, bilirrubinas mayor a 4, perdón. Y de primera instancia utilizamos una esfinterotomía y dilatación con balón CRE. Podemos extraerlo de forma convencional con un balón biliar sin mayor problema o una canastilla. Si esto falla, entonces necesitamos dejar una prótesis biliar, la cual se deja entre 2 y 6 meses. Nuestra práctica es dejarlo 3 meses por lo menos y programar una segunda CEPRE. En la segunda CEPRE, después de dejar una prótesis, aquí es donde tomamos la decisión de hacer una colangioscopía con litotricia electrohidráulica, si es que la tenemos disponible. Si no, volvemos a intentar una CEPRE y con una frecuencia bastante alta, cercana al 90%, podemos realizar la extracción de litos. Si no podemos hacer la extracción de estos litos, lo que seguiría es volver a dejar una prótesis plástica y aquí nosotros, particularmente en la institución, hablamos con el equipo quirúrgico y consideramos el tratamiento quirúrgico definitivo.